digo que es un castigo eterno. No va a parar ese castigo, va a ser por la eternidad. Y otra cosa, no va a ser en el espíritu, porque ellos van a resucitar. O sea, así como nosotros lo que queremos en Cristo, vamos a resucitar, y dice que nuestra carne va a ser glorificada. O sea, esta carne de muerte, que se enferme, que todo va a ser cambiado, así como Jesucristo fue cambiado por otro cuerpo glorificado, nuestra carne va a ser glorificada. Pero no nada más nosotros, también los que no son cristianos, los impíos, los que no aceptaron a Jesucristo, ellos van a resucitar para condenación, pero no en sus espíritus. Sus carnes también van a ser restauradas. Dice que el mar, todo donde se murieron, el mar, todo van a dar sus muertos. ¿Lo tienes? Sí, Apocalipsis 20:13 dice, 20:12 y 13 dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Exacto. Van a estar atormentados en carne, en espiritual de carne. Es Apocalipsis 20:12 y 13. Y puede poner también ahí Mateo 16:27 también. Ok, ya para terminar, hermanos, traigo muchas cosas, pero yo creo que aquí la vamos a dejar. Nada más voy a concluir con esto, diciéndole, los cristianos no vamos a ser juzgados, vamos a ser recompensados. Nosotros los cristianos no vamos a presentarnos delante del gran trono blanco, porque el gran trono blanco es para juicio a las personas que no reconocieron a Jesucristo como Señor de sus vidas. Nosotros nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Quiero dar una lectura acerca de lo que está diciendo en Romanos capítulo 5, verso 8 al 10, y dice el verso 8 de Romanos capítulo 5, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, o sea, por Cristo, seremos salvos de la ira. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esa es la confianza, hermano, que nosotros no vamos a ser juzgados, vamos a ser recompensados según lo que hicimos también, ¿verdad? Jesucristo nos va a recompensar a nosotros, porque ¿por qué no vamos a ser juzgados? Porque Jesucristo ya fue juzgado por nosotros. Ya si ni aquí en la tierra, cuando un delincuente comete un delito y el juez lo declara inocente por cualquier cosa, ya no se le puede perseguir ni se le puede condenar por ese delito otra vez. ¿Cuánto más? O sea, yo me falta inteligencia o soy tonta o qué será, pero yo no entiendo a la gente que piensa que si Dios te ha hecho salvo, si tú haces algo, te vas a ir al infierno. Dígame, ¿qué clase de Dios? ¿En qué clase de Dios creen? Yo no entiendo, porque no es el mismo Dios que yo conozco. O sea, la Biblia dice que somos salvos a través de Cristo, a través de la justicia de Cristo, y que Jesucristo pagó nuestra deuda. Entonces, ¿cómo es posible que si Jesucristo pagó nuestra deuda, si nosotros cometemos un pecado porque somos humanos y nos arrepentimos, Dios nos vaya a mandar al infierno por ese pecado que Jesucristo ya pagó? Claro, somos salvos por la gracia, porque Jesucristo ya pagó nuestro pecado. Lo que a nosotros nos toca es arrepentirnos, dar media vuelta de ese pecado y vivir una vida en santidad. Pero no vamos a ser condenados 2 veces, porque entonces haríamos nula el sacrificio de Cristo. La gracia de Dios. Y la gracia de Dios no serviría para nada. ¿Qué es un trapo? ¿Qué? Eso podemos apuntarlo en Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10, nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo.
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 18. Judas 1, 14 y 15. Bueno, entonces ya para concluir, el hecho de que todos vamos a dar cuentas a Dios es motivo para vivir en santidad nosotros como cristianos. Tesalonicenses 4, versículo 14 al 18 y Judas 1, 14 al 15. ¿Mencionaste el tribunal de Cristo? Ah, el tribunal de Cristo ya lo mencioné. No, ahorita. no. Sí, los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo es por la recompensa, segunda de Corintios 5:10. Sí, ya lo había dicho. Oye, Sí. O sea, ahora, ya para concluir, hermanos, ya no quiero quitarle el tiempo porque trae muy buena palabra ahorita. El hecho de que todos vamos a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Ya seamos cristianos o no cristianos, a nosotros como cristianos nos corresponde vivir en santidad, vivir en justicia. Si sufrimos, si tenemos tribulaciones, si tenemos pruebas, si padecemos injusticia, gloria a Dios, tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por ello y sabemos que Dios pagará a cada quien, ¿verdad? Justamente, porque lo bueno de todo, hermanos, es que tenemos un Dios justo, un Dios justo. Amén. El juicio es del Hijo, según Juan 5:22, todos los creyentes estaremos frente al tribunal de Cristo. Estas son nuestras bases, hermanos, estas son nuestras bases, eso fue un recordatorio. Y bueno, tenemos que alcanzar la madurez. Hay muchas doctrinas cristianas que estamos viendo también y que tenemos que ir poniéndolas, ¿verdad? Sobre estas bases, no cambiar estas bases. Estas son nuestras bases como cristianos. Y un versículo muy importante. Es bueno saber esto, tener madurez, pero también tenemos que vestirnos de amor, que es el vínculo de la unidad, según Colosenses 3:14. Todo esto lo vamos a vestir de amor, ¿verdad? Porque nosotros como familia de Dios, como cristianos, a pesar de todo, tenemos que amarnos, tenemos que estar unidos. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Hermanos, no olvidemos que tenemos que amarnos unos a otros. Yo tenía aquí unos comentarios, pero ya es demasiado, vamos a dejarlo ahí. Y tenía otros muchos más versículos. Entonces yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a ustedes y espero que hayan entendido la palabra en este momento.